¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Al cumplirse 20 años del 11M, es terrible ver cómo en España el aznarismo y Aznar siguen muy presentes en la política española. En otro país, para alguien como José María Aznar, habría supuesto la desaparición de la primera plana, pero él sigue apareciendo dando lecciones e influye y muchísimo todavía en el Partido Popular. Es estomagante ya esto del gobierno progresista. Es una declaración de guerra. Es decir, a los españoles, voy a gobernar a millones de españoles. Es decir, yo soy el presidente del gobierno no de vosotros, soy el presidente del gobierno contra vosotros. A Aznar le va bien en la empresa, a Aznar y a sus hijos, es evidente, sigue influyendo y mucho en el PP. Su hombre, Miguel Ángel Rodríguez, de la comunicación, está con Ayuso y es determinante en ese mensaje que tanto cala y que está tan constante en el día a día de la política española como el de Díaz Ayuso. Y otros como Ángel Acebes están en la puerta giratoria. En Iberdrola, con un buen sueldo, y hay que recordar, se libró del caso Bankia, donde tenía un cargo importante, se libró Ángel Acebes del caso Bankia y volvió a la eléctrica Iberdrola, cobrando un pastizal. Esto es lo que hay, del mismo modo que los periodistas protagonistas de esos años, no solamente de los días en los que se manipuló antes de llegar a las elecciones del día 14, después de los peores atentados de la historia de España, sino los años posteriores intentando influir con las teorías falsas de la conspiración, esos periodistas siguen en activo y con puestos importantes. Pasó el 11M, han pasado 20 años, pero no ha pasado el aznarismo con todo lo que eso supone. Y la política española sigue muy marcada por este tono bronco y de manipulación. Solo así se entiende además el estrambote de ver cómo, por ejemplo, Díaz Ayuso acaba de permitirse decir en el Día Internacional de la Mujer que tiene que haber un Día del Hombre y de esta forma colocar el feminismo en el punto de mira en el Día Internacional de la Mujer. Se podría decir el Día del Hombre y por qué no el Día del Cuñado, Díaz Ayuso, o de la cuñada. No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto, pero la revolución feminista la sustituyó y se orquestó el ataque al hombre, a la familia, la maternidad, entre otras cuestiones, y hablando por todas. Esta forma de hacer política, llamando la atención y con discursos que apelan claramente al enfrentamiento y despiertan el odio, no son casualidad. Hay una corriente donde hay fundaciones como Fundación FAES, que lidera José María Aznar, y otros creadores de opinión internacionales que van desde Trump a lo que hemos visto en corrientes de Estados Unidos y que se extienden por el mundo y por Europa, lobbies de pensamiento. Hay dinero ultraliberal en todo esto e influyen con determinadas ideas que están calando y mucho en la sociedad de distintos países. El aznarismo, que sigue muy presente 20 años después de las mentiras del 11M y que impregna también la estrategia del Partido Popular. ¿Cómo no explicar de esta forma ese aznarismo que el Partido Popular de Feijóo, cuando tiene un caso como la corrupción del caso Koldo, perfectamente puede y debe hacer oposición con un caso así, pero se monta a lomos de la patraña y la manipulación cuando dice que Sánchez llegó al gobierno a lomos de la corrupción, pero la corrupción sería la suya, la del caso Gürtel, la corrupción del Partido Popular, no la corrupción del Partido Socialista, porque Feijóo acaba de decir que caerá Sánchez y que va a caer por lo que le llevó al gobierno, que es la corrupción, pero sería la del Partido Popular. Este gobierno va a caer, pero no vamos a dejar caer este país. Sánchez caerá. Caerá por las mismas razones que ha logrado conseguir la presidencia. Por las mismas. ¿Sabéis cómo ha logrado conseguir la presidencia? Con la mentira y con la corrupción. ¿Y sabéis por qué va a caer? Por la mentira y por la corrupción. Por las mismas razones. El aznarismo, que sigue muy presente en la política española 20 años después y muy presente en el Partido Popular. Incluso tiene ese pecado del que no consiguen despegarse, que es esa corrupción del caso Gürtel. Recordemos que en los papeles de Bárcenas aparecía J.M. Recordemos que todos esos cargos del aznarismo que aparecían en esa contabilidad y que después han estado salpicados por distintos casos de corrupción están ahí y siguen molestando en el PP, pero todavía lo llevan dentro y tratan de exculparlo. Solamente así se puede explicar que en mitad del caso Koldo, que es un escándalo de corrupción que afecta
a alguien como Koldo y como Ábalos, que estaban en el gobierno socialista, que Juanma Moreno, presidente andaluz y dirigente del Partido Popular, se ponga a intentar lavar la imagen de lo que supuso el grave caso Gürtel. Se inventaron, ¿os acordáis?, una moción de censura contra un gobierno legítimo, apoyado por la mayoría de los ciudadanos españoles, un gobierno que estaba haciendo reformas, un gobierno que estaba levantando la economía y haciendo progresar la sociedad, que era un gobierno del Partido Popular y un gobierno que era el gobierno de Mariano Rajoy. Y se inventaron una moción de censura porque decía que ese gobierno era corrupto. ¿Me quieren explicar ahora, el señor Sánchez, dónde está el gobierno corrupto en España? El discurso de este fin de semana de Juanma Moreno demuestra que siguen teniendo muy interiorizado lo que supuso el aznarismo y la Gürtel e intentan exculparlo, intentan lavar la imagen de lo que tienen muy dentro, porque esto sin duda marcó y mucho al Partido Popular y lo sigue marcando. Y la oposición, por supuesto, que tiene que sacar lo que es el caso Koldo, pero debe hacerse en un juego limpio, en el plantear, teníais esto, tenéis que aclararlo, pero ya llevarlo al tema de querer meter todo en la misma idea de que el líder de la trama es Pedro Sánchez y comparar el caso Koldo con la caja B del Partido Popular y lo que suponía el caso Gürtel, que afectaba a todos los tesoreros que habían pasado por el partido, nada más y nada menos, es una exageración, es una hipérbole, es el aznarismo. Es esa forma de hacer política en la cual se manipula y se exagera y se intenta crear odio en la sociedad. Eso está muy presente. Y como tal hay que decirlo, a pesar de que han pasado 20 años. Es esa influencia terrible y afecta también, sin duda, al periodismo, por llamarlo de alguna forma, o a aquellos que están en el periodismo y se lucran con el periodismo, pero no lo ejercen. Entre tanto, hay que decir, por supuesto, que el gobierno tiene asuntos delicados de los que tiene que dar explicaciones o asuntos que le están suponiendo también un desgaste. El PP o cualquier partido de la oposición debería centrarse en eso, en hacer oposición en buena lid, porque efectivamente, por ejemplo, estamos viendo a Sánchez incómodo con el tema de la amnistía que dijo que no haría y ha hecho. Se le veía este fin de semana diciendo que le tienen que comprender, que tiene que haber confianza, en un acto en el que, viendo las caras de los que rodean a Sánchez, muy convencidos no parece que estén. Pero ahí está el gobierno intentando mantenerse en una legislatura muy complicada, pero ¿hasta qué punto le ayuda esa forma aznarista de hacer política del Partido Popular, exagerando y con discursos de esta forma que hemos visto tan aznaristas? Pero bueno, Sánchez decía: yo lo que les digo a aquellos que tienen dudas sobre la ley de amnistía, como las tuvieron también con los indultos y que luego posteriormente han visto los efectos benéficos que ha tenido para Cataluña y para el conjunto de la sociedad española, que confíen, porque con los indultos y con la ley de amnistía estamos haciendo de la democracia española una democracia más fuerte y, por tanto, una España más fuerte. El aznarismo sigue muy presente en la política española cuando vemos la confrontación y cuando vemos lo complicado que es también todo. No olvidemos que Aznar gobernó también gracias al PNV y gracias a los nacionalistas catalanes de Pujol, de CiU, eso no hay que olvidarlo. No olvidemos también que fue el Aznar que dijo que ETA era el movimiento vasco de liberación. No olvidemos que Aznar hablaba catalán en la intimidad cuando le convenía el apoyo de Pujol, ¿no? Bueno, en cierta forma estamos también en una situación política que depende también de los nacionalistas, de varios partidos, y ojo también a hasta qué punto la legislatura puede durar o no. Ojo al mensaje de este fin de semana del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, diciendo lo que puede durar la legislatura, que puede ser corta, decían, y que ahora depende en buena medida de los presupuestos, para los que Sánchez necesita el apoyo también del PNV. Y ojo, porque hay unas elecciones vascas a la vuelta de la esquina. Aitor Esteban. No, yo lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo. Él dice que, claro que tiene que decir que 4 años, y yo lo que digo es que si hay unos presupuestos, pues probablemente lo que tengamos son 2 años de legislatura. Eso sí, yo creo que el gobierno tiene que ser lo suficientemente inteligente como para no complicarla mandando 1000 proyectos de ley en los que pueda haber diferencias entre sus posibles socios parlamentarios. Espero que sea suficientemente inteligente. Si no los ha pactado antes, desde luego es un suicidio más. Es la dinámica aznarista en la política española, sin duda muy influyente. No digo que todo sea aznarismo, pero sin duda son claves que se vivieron y que se siguen viviendo. Por cierto, a la hora de abordar debates que están también en los últimos días en la sociedad española,
ese discurso de Yolanda Díaz que intenta buscar su lugar planteando, por ejemplo, la situación de la hostelería y diciendo que no es razonable que los restaurantes estén abiertos a la 1 de la madrugada. Es otra propuesta, otra idea para el debate que planteó y que ha supuesto sin duda, bueno, pues rifirrafes y una polémica muy evidente después de que ella dijera. No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es decir, es una locura pretender casi, ¿no?, que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora. Y ha supuesto un elemento más para la crispación a la hora de afrontar este tipo de debates. La política española, el aznarismo 20 años después, sin olvidar que la clave aznarista es que se pusieron a manipular después de los peores atentados de la historia de España, que intentaron llegar a las elecciones que había el día 14, después de que el 11 hubiera unos atentados islamistas, después de habernos metido en la guerra de Irak en contra de la voluntad del pueblo español, que después de perder las elecciones, a través de varios medios mantuvieron unas teorías de la conspiración en las cuales intentaron lavar la imagen de lo que había sido una campaña de manipulación previa a unas elecciones, que en eso siguen todavía algunos políticos y periodistas, y que, por supuesto, lo fundamental, y no me olvido, es acordarnos de las víctimas, de todas esas víctimas que hubo, de sus familiares, todo el recuerdo. Y, por cierto, apoyar y estar con las víctimas no es esto que vimos recientemente en esta situación tan lamentable que denunciaba Consuelo Ordóñez, por cierto, familiar de víctima del terrorismo de ETA, pero que demuestra lo que precisamente no debe hacerse con las víctimas, sean de la banda o organización terrorista que sean. No se puede utilizar o no se puede llevar a esta situación tan lamentable que vivía con este dirigente del Partido Popular. La intervención hemos escuchado hoy por su parte, señora Ordóñez. Me parece una falta de respeto. Sus declaraciones sobre el PP y sobre nuestra presidenta no pueden ser más beligerantes y desafortunadas. Sin principios, sin valores, sin dignidad, no se parecen nada a Gregorio. Yo no insulto a su presidenta nunca. Yo no insulto a nadie. Yo solo denuncio la instrumentalización política de las víctimas. Que se utilice a las víctimas para sacar rédito político. Y con educación y con respeto, cosa que usted no tiene con nosotras. Y sí, he sido yo la que he pedido la comparecencia esta de hoy aquí al señor representante diputado socialista. Sí, se la he pedido yo. Y gracias por haber gestionado y haberme traído aquí. Como para pedírsela a ustedes. Todo lo que he puesto aquí no es más que de justicia para las víctimas. Yo no voy a caer en su barro político. Yo aquí no he venido a hacer política, ni demagogia. Yo no soy política, yo soy activista. Y defiendo una causa que no tiene ideología política. Y defiendo los derechos y los intereses de las víctimas. Nosotros somos independientes de todos los partidos políticos. Y así, y eso es precisamente lo que nos da coherencia y libertad de crítica en todo momento. El otro día estábamos criticando al ministro de Cultura. El otro día, unos días antes, a el ministro de Transportes, Óscar Puentes. Nosotros criticamos a quien tengamos que criticar en cada momento, porque somos independientes. Nadie nos marca la agenda. Pero eso les molesta mucho a ustedes. Y termino. Como ese aznarismo ha llevado a que Ayuso proponga, ¿por qué no el Día del Hombre?, no debe quedar esto como una pregunta que caiga en el vacío. Habrá que responderle. Ya digo, podría ser, ¿por qué no?, el Día del Cuñado, ¿no?, viendo semejantes ideas peregrinas. Pero vamos a dejar que sea el juez Joaquín Bosch, de Jueces para la Democracia, quien dé argumentos para decir, de verdad, dejen de decir este tipo de chorradas del Día del Hombre en el Día Internacional de la Mujer. Y él contestaba de esta forma. ¿Hace falta celebrar el Día del Hombre porque estamos discriminados? Eso es lo que dice una presidenta autonómica. Y yo veo todo lo contrario. Como juez hombre, yo tengo muchísimas más posibilidades que una jueza de llegar al Tribunal Supremo. Porque ahí hay un 80% de hombres y un 20% de mujeres. Y eso que en la judicatura las mujeres son amplia mayoría. Como hombre, las posibilidades estadísticas de sufrir violencia en la pareja o violencia sexual son mínimas. Las víctimas son casi siempre las mujeres. De hecho, en la violencia en la pareja
más del 95% de los condenados son hombres y en la violencia sexual más del 99% de los condenados también son hombres. Las mujeres también asumen mayoritariamente la carga de los cuidados familiares y de las tareas domésticas y están en los trabajos más precarizados, los que tienen salarios más bajos y también perciben pensiones de menor entidad. La lista de situaciones de discriminación sería interminable. Los hombres que creemos en una sociedad igualitaria no necesitamos celebrar un Día del Hombre. Lo que necesitamos es que los poderes públicos cumplan sus deberes constitucionales para avanzar hacia la igualdad y en contra de la discriminación y la violencia hacia las mujeres. 20 años han pasado del 11M, 20 años de la mentira, de la manipulación, de la conspiranoia, de esos cerebros lavados intentando decir que hubo conspiraciones extrañas detrás de unos atentados terroristas protagonizados por islamistas, como los ha habido, por desgracia, en otros países del mundo. Hasta ahí, y por cierto, reivindicar que el periodismo lo hizo, y de forma importante la cadena SER, para intentar desmontar las mentiras, tiene que estar ahí. Para eso, mi recuerdo a las víctimas, por supuesto, y mi recuerdo en lo que viví hace 20 años en Atocha, que siempre está presente y siempre estará presente. Jesús Ángel Cintora también se encuentra por ahí. Jesús Ángel, hola. Hola Iñaki, buenos días. Mira, me encuentro justo enfrente del Ministerio de Agricultura, justo hasta donde me han dejado estar la policía, que prácticamente ha rodeado todo el edificio de Atocha, y en un momento en el que se ha vivido bastante pánico, de repente han empezado a decir a la gente: vamos todos corriendo, todos fuera. La gente ha salido en auténtica estampida, saliendo corriendo calle abajo. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. No tengo que pedir perdón por nada. Me siento especialmente orgulloso y no tengo nada de lo que arrepentirme. Es estomagante ya esto del gobierno progresista. Y vamos a movilizarnos. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar